Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde del Señor. Me honra el poderles saludar una vez más a través de estos medios y a través de esta plataforma. Así que reciban saludos de este humilde servidor. Reciban saludos de parte de mi amada esposa. Amén. Nos sentimos contentos en esta hermosa tarde de poder estar a través de estos medios para poderles saludar y por supuesto, amén, traerles la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Así que es un día precioso, un día maravilloso. Amén. Y como dice la palabra del Señor, este es el día que ha hecho el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en él. Así que esperamos que cuando sintonicen este estudio en esta hermosa noche puedan estar gozando de salud y por supuesto del gozo de la salvación. Amén. Así que en esta hermosa tarde, amén, queremos orar antes, amén, de proseguir, amén. Así que en esta hora acompáñenme en esta oración, gloria al Señor, para que Dios tome absoluto control de todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a hablar en esta hermosa hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa hora, Señor, te doy gracias por este lindo honor y este lindo privilegio que tú me concedes de poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma con el único y exclusivo propósito, Señor, de traer la enseñanza de tu palabra. Te pido, Señor, que a través de ella tú puedas, Dios mío, en este día, Señor amado, oh Dios de la gloria, bendecir a tu pueblo, bendecir a todo aquel que está, Señor, sintonizando, amén, este video en esta hermosa tarde. Te doy gracias, Dios de la gloria, porque reconozco que esto es un honor, un gran privilegio, y por tal razón, Dios mío, yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra en todo momento, Señor, porque te pertenecen a ti. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén, gloria al Señor, amén. Así que en esta hermosa tarde, gloria al nombre del Señor, amén. Por favor, le vamos a pedir que usted tenga todo el material en mano, amén, para así tomar nota de todo lo que vamos a hablar en esta hermosa hora, amén. Así que busque libreta, papel, lápiz, bolígrafo, marcador y por supuesto no puede faltar la Biblia, la palabra del Señor, que es la que vamos, amén, en este día, amén, enseñar, gloria al nombre del Señor, amén. Y como anuncié el domingo pasado en nuestra iglesia, hoy vamos a dar por culminación, amén, el estudio bíblico que comenzamos el martes pasado, basado en el tema el individualismo, amén, y esto es basado obviamente a nuestra vida espiritual y nuestra salvación, amén. Estoy usando como base bíblica para este estudio bíblico, amén, Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5, y yo quiero que en esta hermosa tarde usted, amén, busque su Biblia, amén. Si ya la tiene, pues amén, gloria a Dios por eso, amén. Pero si no la tiene, hermano, búsquela. Y yo quiero que usted, por favor, amén, marque esta cita bíblica, amén, porque es de vital importancia, no solamente para este estudio bíblico, sino, ¿verdad?, para su vida espiritual. Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5. Amén. Me llama la atención, amén, esta cita bíblica. Gloria al nombre del Señor, porque es precisamente esta cita bíblica que habla respecto, amén, al individualismo, amén. Y como dije, amén, el martes pasado, amén, hay dos objetivos de este estudio bíblico. Antes de darle lectura, amén, a la base central de este estudio bíblico, amén, hay dos objetivos, amén, de este estudio bíblico. El primero, que cada cual asuma responsabilidad por sus propias acciones. Y el segundo, cada cual tome iniciativas a beneficio de su vida espiritual y su salvación. Amén. Y ahora nos vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5. Mire lo que dice. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que cada uno, escuche bien, cada uno someta a prueba su propia obra, o sea, propia ¿qué? Responsabilidad. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Me encanta ese versículo número 5, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Entonces, esto habla de individualismo.
Amén. Y quiero definirle la palabra individualismo, ¿verdad? Para aquellos, amén, que quizás están sintonizando por primera vez. Amén. Mire lo que el diccionario nos dice acerca de la palabra individualismo. Es la práctica y la creencia de la independencia en la forma de pensar y actuar con el propósito de permitir el desarrollo del carácter individual de una persona. Hay una palabra clave en esa definición y la palabra clave ahí es independencia. Entonces, amén, yo tomé la iniciativa de buscar la definición de la palabra independencia. Y la palabra independencia, si el diccionario la define como el estado o calidad de ser independiente. Amén. Y también es el poder de actuar y pensar sin influencias externas. Amén. El martes pasado estuve utilizando un ejemplo, amén, que nos habla respecto a eso mismo. Amén. Y es acerca, ¿verdad?, de cuando la mujer, Eva, tomó de aquel fruto prohibido. Me llama la atención porque tanto Adán como Eva, amén, ya habían recibido las directrices, las instrucciones de que, amén, podían comer, pero también de que no podían comer. Pero lamentablemente a través, amén, de la sutileza y la astucia de la serpiente, amén, en el huerto del Edén, amén, Satanás se infiltró en ella, o sea, en la serpiente, y así engañó a la mujer. Pero lamentablemente la mujer también le dio de comer del fruto prohibido a su marido. Le dio a Adán, amén. Y ambos, amén, cayeron en el pecado, ambos cayeron en el error. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Que lo primero que tenemos que entender es que nosotros, amén, somos responsables por nuestras acciones. Nosotros somos responsables por nuestras acciones, por lo que hacemos. Pero también somos responsables por lo que decimos. Amén. Lamentablemente estamos viviendo en unos tiempos donde las personas prefieren señalar a otros, amén, por sus acciones, por sus errores, por lo que dicen, amén, que ellos mismos asumir responsabilidad propia. Mire, cuando el Señor, amén, cuando Dios los llama a cuenta, amén, Dios llamó a Adán. Dios llamó a Adán a cuenta. Pero ¿qué había pasado? Ellos se habían escondido. Amén. De tal manera que, amén, ellos habían caído en cuenta de que estaban desnudos. Amén. Y se hicieron, amén, cubiertas para, amén, cubrir su desnudez. Amén. Pero cuando Dios llama a cuenta al hombre, mire cómo el hombre le responde. Mire lo que le dice. Adán le dice a Dios: la mujer que me diste. La mujer que me diste me dio de comer del árbol. ¡Wow! O sea, que Adán, amén, Adán, en vez de asumir responsabilidad propia, prefirió señalar a la mujer por su error. No cabe duda de que la mujer obviamente fue la primera que tomó del fruto. Fue la primera que cometió el error. Amén. Pero Adán tenía que tomar la iniciativa de dejarle saber a su mujer: yo no puedo tomar de ese fruto, porque ese fruto fue el que precisamente nuestro Creador, Dios, nos prohibió comer. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el individualismo que hay en cada uno de nosotros, amén, nos debe hacer tomar la iniciativa de nosotros asumir responsabilidad por todo lo que hacemos, por todo lo que decimos. Y lamentablemente Adán, amén, culpó a la mujer, no asumió propia responsabilidad, amén. Y es precisamente lo que, amén, queremos lograr a través de este estudio bíblico. Amén. Como dije anteriormente, hay dos objetivos.
de este estudio bíblico. El primero es que cada cual asuma responsabilidad por sus propias acciones. Y el segundo, que cada cual tome iniciativas, amén, a beneficio de su vida espiritual y su salvación. Amén. Cuando nosotros asumimos responsabilidad propia, pues nosotros lo que hemos hecho es tomar iniciativa de nosotros reconocer que lo hicimos mal. De nosotros reconocer, amén, que nosotros somos responsables, amén, por nuestras propias acciones. Amén. Y esas acciones, amén, conllevan unas consecuencias. Amén. Entonces usted no puede estar señalando a otros, amén, por sus errores. Amén. Usted tiene un individualismo. Amén. Usted es independiente de los demás. Amén. Así que en esta hermosa hora, amén, vamos a proseguir, amén, con la segunda y última parte, amén, de este estudio bíblico. Quería traerle un corto repaso, amén, como introducción, amén, para esta segunda y última parte de este estudio bíblico, amén. Así que en esta hermosa hora, una de las cosas, amén, que quiero hablar y tocar en esta segunda parte y última parte de este estudio bíblico es, amén, el individualismo en la ausencia, amén, del líder, amén. El individualismo en la ausencia, amén, del líder, amén. Y yo quiero que usted vaya a la Biblia, por favor, y busque, por favor, en Filipenses, capítulo 2, y versículo número 12. Filipenses, capítulo 2 y versículo número 12, por favor, búsquelo en sus hogares. Aquí, amén, esta carta es dirigida, amén, a la iglesia que estaba en Filipos, amén, de parte del apóstol Pablo, amén. Y obviamente, pues, amén, los que residían en Filipos se llamaban, amén, filipenses, amén. Y es precisamente, amén, a este grupo de personas, amén, que residían en Filipos, llamados filipenses, amén, a los cuales Pablo le dirige, amén, esta carta, amén. Y en el capítulo 2, versículo número 12, mire lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me llama la atención, amén, porque el apóstol Pablo, amén, da hincapié, amén, amén, en lo que es, amén, la ausencia del líder en medio de una congregación. Entonces el apóstol Pablo, amén, vamos a decir que su mayor preocupación, amén, con esta iglesia era su salvación, que es lo más importante en nuestras vidas, amén. Las posesiones materiales son buenas, amén, son parte, ¿verdad?, de la bendición de Dios en nuestras vidas, amén, porque, amén, la bendición de Dios, amén, no añade tristeza, amén, gloria al nombre del Señor, amén. Dios, amén, le encanta, le fascina bendecir, amén, a sus hijos, a su pueblo, a la iglesia. Gloria al Señor. Pero también el Señor, amén, nos enseña en su palabra que nosotros no podemos poner la mirada en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales son pasajeras, sino que la palabra nos instruye a que mantengamos nuestros ojos, nuestra vista puesta en las cosas de arriba, que son las eternas. Amén. Entonces eso está en usted y en mí. Amén. Nosotros como individuos que poseemos un individualismo, tenemos que tomar la iniciativa de mantener nuestra mirada en las cosas de arriba. No podemos señalar a otros, amén, no podemos señalar a otros u otras causas, porque nosotros hemos tornado nuestra mirada a las cosas terrenales. No, nos corresponde a nosotros mismos como individuos.
nosotros somos responsables de nosotros mantener la mirada puesta en las cosas eternas. Amén. Entonces el apóstol Pablo está haciendo énfasis aquí en la salvación. Amén. Entonces, pero lo que me llama la atención es que está hablando sobre su ausencia en medio de esta iglesia que estaba en Filipos. Y mire lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Amén. O sea que le está hablando de la obediencia. Amén. Está, amén, vamos a decir, dándole una alabanza, dándole un complemento a esta iglesia por la obediencia. Amén. Por la obediencia de parte de ellos. Pero mire lo que dice: no como en mi presencia solamente. O sea, amén, en la presencia del líder, amén, la iglesia es obediente. En la presencia, amén, del líder, amén, la iglesia es fiel. Amén. Por eso siempre le hemos enseñado y educado a la iglesia que cuando los pastores salen de viaje o salen de vacaciones, amén, la iglesia tiene que mantenerse fiel. La iglesia tiene que ser obediente. Mire, y uso esto, ¿verdad?, como ejemplo, pero recuerdo que en una ocasión que salimos de vacaciones, amén, hubieron personas, ¿verdad?, que en esos momentos se ausentaron, amén, porque nosotros no estábamos presentes, y alguien le preguntó: ¿por qué ustedes no han ido a congregarse? Amén, y ellos le respondieron: porque los pastores no están. Y estoy usando esto como ejemplo, amén. Obviamente no estoy mencionando nombres porque estaría fuera de ética, amén. Simplemente lo estoy usando, amén, como ejemplo. Pero eso nos da a entender, iglesia, que, amén, que aunque el líder no esté presente, nosotros tenemos que ser obedientes, amén, a la palabra del Señor, obedientes a las instrucciones que se nos dan, amén. Entonces, muchas veces vemos lo contrario. Cuando el líder está ausente, la gente deja de obedecer, la gente deja de serle fiel. Yo diría a Dios, hermano, porque aquí al primero que tenemos que serle fiel es a Dios. Amén. Es serle fiel a Dios. Amén. Y luego ser fiel a la iglesia, a los líderes. Amén. Pero el primero que tenemos que serle fiel es a Dios. Pero eso está en usted. Usted tiene que tener una relación con Dios, una íntima relación con Dios para que usted pueda cumplir, amén, con las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Por eso la palabra dice que no podemos dejarnos de congregarnos como muchos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Amén. O sea que está en usted, amén, que en la ausencia del líder, usted le sea fiel a Dios primeramente y luego a la iglesia y al liderazgo de la iglesia. Amén. Entonces Pablo hizo énfasis en esto. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ocupaos en qué? En vuestra salvación con temor y temblor. O sea que usted es responsable por su salvación. Usted es responsable por su vida espiritual. Nadie más, solamente usted. Y el martes pasado estuve mencionando, sí, como dice la palabra, que mejores son dos que uno. Claro que sí, de eso no cabe duda, porque obviamente es bíblico. Amén. Pero cuando estamos hablando, amén, en el asunto de lo que es la vida espiritual y la salvación, usted como individuo, yo como individuo, somos responsables por nuestra vida espiritual y por nuestra salvación. Nadie más. Amén. Yo como líder, como pastor, amén, les instruyo, les guío, porque esa es mi labor como pastor. Dios me ha llamado a eso. Pero fuera, amén, de estas cuatro paredes del templo, ¿qué usted hace en su casa? Amén. Usted es responsable, amén, de usted seguir las instrucciones, no que el pastor le da, sino lo que está dictado en la palabra de Dios. Somos nosotros los responsables, amén, de en nuestros hogares, amén, alimentar y fortalecer
la relación que tenemos con Dios. Usted y yo somos responsables. Aquí cada cual tiene que buscar su propia salvación, porque de otra manera, si usted sigue dependiendo de otras personas, entonces usted no posee individualismo. Usted depende de otro. Usted depende de otros, hermanos. Y no podemos ser así. Cada uno de nosotros somos responsables por nosotros mismos. Amén. Vuelvo y le doy la definición de individualismo. La práctica y la creencia. Usted tiene que practicar, amén, lo que se le enseña aquí en sus hogares. Usted tiene que seguir creyendo fuera de estas cuatro paredes. La práctica y la creencia de la independencia en la forma de pensar y actuar con el propósito de permitir el desarrollo del carácter individual de una persona. ¿Cómo usted va a poder desarrollar su carácter si siempre está dependiendo de otro? Pues lamentablemente usted no posee individualismo. Usted sigue dependiendo de los demás. Amén. Como alguien dijo en una ocasión, usamos los demás como, amén, como una muleta. Y eso no es así. Eso no es así. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Nosotros somos responsables por nuestra vida espiritual. Nosotros somos responsables por nuestra propia salvación. Vámonos a la Biblia. Vámonos a la Biblia. Yo quiero que usted busque en Mateo capítulo 25. Todos conocemos, amén, esta parábola. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25. Vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 25. Pero quiero ir específicamente, amén, al versículo 8. Amén. Mateo capítulo 25, versículo 8. Mire lo que dice. Amén. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. En otras palabras, ¿por qué no nos dan de su aceite? O sea, es que es tremendo. Las prudentes habían tomado la iniciativa de tener aceite en sus lámparas, pero no solamente en sus lámparas, sino en sus vasijas. A diferencia de las insensatas. Amén. Y la palabra insensata viene de insensatez. Y la palabra insensatez, amén, significa cosas que se hacen sin sentido. Y lamentablemente estamos viendo eso hoy en día. Estamos viendo la prudencia de mucha gente, pero también estamos viendo la insensatez de mucha gente. Amén. En unos tiempos, hermanos, que estamos viviendo en medio de una pandemia, en unos tiempos donde estamos viviendo unos tiempos fuertes y difíciles, la gente está actuando de una forma insensata. Están actuando como necios. Amén. Y usted no puede señalar a otros por su insensatez. Usted es responsable, amén, por lo que usted hace. Usted es responsable de cómo usted actúa en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Y le pidieron de su aceite. Las insensatas le pidieron a las prudentes de su aceite. ¿Por qué? Porque sus lámparas se estaban apagando. Y mira lo que dice el versículo número 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras. Es que el prudente habla así. El prudente habla con iniciativa. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y comprad para vosotras mismas. En otras palabras, las prudentes le dijeron a la insensata: fíjate, para que no nos falte aceite a nosotros, o a nosotras, mejor dicho, y a ustedes también, ¿por qué mejor ustedes no van y compran aceite? Compran aceite para ustedes mismas. Ahí vemos el individualismo. Las prudentes habían tomado iniciativa. Amén. ¿Por qué le digo de iniciativa? Amén. Porque esa es una, amén, de las palabras, amén, que define,
lo que es el individualismo y la independencia. Tomar iniciativa. Usted tiene que tomar iniciativa. Amén. ¿Para qué? Para que su carácter se desarrolle como individuo. Usted no puede estar pendiente al aceite de los demás para usted crecer. Hay gente que viven a favor, amén, de la unción de otros. Amén. Y entonces hay un coro famoso que dice que la unción se pega. Bueno, si se pega, pues entonces no todo el mundo está pagando el precio. Entonces yo pago el precio, pero tú te beneficias de la unción que Dios deposita en mí. No, mi querido hermano. Cada uno de nosotros somos responsables por la unción. Cada uno de nosotros somos responsables por el aceite. Entonces, para que no me falte a mí, ni te falte a ti, porque tú no vas y compras aceite para ustedes mismos. Y en este caso, para ustedes mismas. Ve, hermano, ahí vemos el individualismo. Ahí vemos la práctica y la creencia de la independencia en la forma de pensar y actuar con el propósito de permitir el desarrollo del carácter individual de una persona. Y por si acaso se le olvidó la definición de la palabra independencia, mire lo que dice. Es el estado o la calidad de ser independiente, el poder de actuar y pensar sin influencias externas. Las prudentes actuaron con sabiduría. Con sabiduría. No, porque entonces si nosotros le damos de nuestro aceite a ustedes, a nosotros nos va a faltar. Wow, más claro no habla la palabra del Señor. Eso es actuar, hermano. Eso es actuar con responsabilidad. Eso se llama individualismo. Para que no nos falte a nosotros, pues vayan ustedes y compren para ustedes. Y ya ustedes saben el resto de la historia, el resto de la parábola. Amén. Entonces, iglesia, amén. Eso es precisamente lo que yo quiero que usted aprenda a través de este estudio bíblico. Que nosotros mismos nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Que no dependamos de los demás para nosotros tener una vida espiritual ejercitada. Para tener una vida espiritual fortalecida. Mire, si el otro no ayuna, usted ayune. Si el otro no ora, pues usted ore. Si el otro no alaba, pues usted alabe. Si el otro no adora, pues usted adore. Usted es un individuo, amén, con su propia forma de pensar, de actuar. Entonces, actúe como tal. Actúe como tal. Entonces, amén, el líder no tiene que estar presente para nosotros entender que nosotros tenemos que asumir responsabilidad propia. Mire lo que pasó cuando Moisés, amén, subió al monte Sinaí para hablar con Dios y recibir las instrucciones, recibir los mandamientos. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Versículo número 1, por favor. Mire lo que dice. Viendo el pueblo de Dios que Moisés tardaba en descender del monte, o sea, Moisés tardaba, pero no era porque estaba tardando por su propia cuenta, sino era que estaba hablando con Dios y Dios estaba hablando con él. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y ustedes conocen el resto de la historia. Comenzaron a hacer ¿qué? Un becerro de oro. Comenzaron a hacer un becerro de oro. ¿Por qué? Porque notaron la ausencia del líder. Pero al notar la ausencia del líder, o que por lo menos el líder se tardaba en descender del monte, pues
la iniciativa que ellos tenían que tomar era de seguir, amén, adorando a Dios. Era de seguir las instrucciones que ya también Moisés les había dado. Ya ellos habían visto cómo Dios había obrado en ellos. Cómo Dios los libró de Egipto, del Mar Rojo. Entonces ya ellos tenían que tener en su mente, amén, de que ellos tenían que servirle a Dios, aún en la ausencia, amén, del líder, o aún en la tardanza del líder de bajar del monte. Entonces eso es lo que estamos viviendo hoy en día, iglesia. Estamos viviendo en medio de una pandemia donde no estamos dando el programa de servicio, ¿verdad? Como acostumbramos a hacerlo. Y las personas parece ser que en su casa están perdiendo el tiempo. Parece ser que están perdiendo el tiempo. ¿Cómo es posible que en unos tiempos como los que estamos viviendo, su vida espiritual esté menguando? No, que vienen momentos difíciles y duros a nuestras vidas en medio de todo esto que estamos viviendo. Claro que sí. Definitivamente. Hay momentos que nuestras rodillas se sienten débiles. Nuestros brazos se sienten débiles. Claro que sí. Definitivamente a todos nos ha venido ese momento. Amén. Pero también tenemos que entender que Dios ha permitido todo esto, amén, para que nosotros estemos a solas con Dios. Que nosotros como individuos que poseemos individualismo seamos responsables por nuestra vida espiritual. Y si somos responsables por nuestra vida espiritual, entonces vamos a ser responsables por nuestra salvación. Entonces tú dependes del pastor. Tú dependes de lo que hagamos aquí en el templo. No. En tu casa tú tienes que mantener una íntima relación con Dios. Esto no se trata de estas cuatro paredes que nos rodean. Esto se trata, como siempre he dicho, de las paredes de tu corazón. De tu relación con Dios como individuo. Tu esposa está débil espiritualmente. Pues tu esposo, fortalécete. Sigue orando, sigue ayunando. Tu esposo, mujer, está débil, pues sigue tú ayunando y orando. Entonces, porque uno esté débil, el otro también va a estar débil. No, mi querido hermano. Nosotros poseemos un individualismo. Alguien en la casa tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte. Porque si ambos son débiles, la casa se les va a caer encima. Uno de los dos tiene que ser fuerte. Amén. Anhelamos y deseamos que sean los dos. Pero siempre tiene que haber uno, amén, que es la columna fuerte, que es la columna que, amén, apoya, amén, todo el hogar, toda la casa, toda la familia, amén, que resiste todo lo que viene en contra de ese hogar, en contra de esa casa, en contra de esa familia. Alguien que posee individualismo reconoce eso, reconoce que porque el otro esté débil no quiere decir que yo voy a estar débil. Que porque el otro no está orando ni ayunando no quiere decir que yo voy a dejar de orar y ayunar. Tú tienes que tomar la iniciativa como individuo que posee individualismo para que entonces tu casa se mantenga fortalecida. Tu casa se mantenga firme. Amén. Así que mire, el mismo Pablo se lo dijo a Timoteo. Vaya conmigo, primera de Timoteo. Ya estamos culminando con esta segunda y última parte de este estudio bíblico. Busque por favor en Primera de Timoteo. Y todos conocen, ¿verdad?, esta cita bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero ¿cómo comienza Pablo, amén, esta cita bíblica? Diciéndole a Timoteo, un joven ministro, ten cuidado ¿de quién? De los demás. De las voces externas. No. Ten cuidado de ti mismo. Eva tenía que tener cuidado de ella misma. Adán tenía que tener cuidado de él mismo, como individuos. Ten cuidado de ti mismo, tú que me puedes ver y oír a través de esta plataforma.
ten cuidado de ti mismo. O sea, tú eres el único, tú eres la única que puedes ocuparte de tu salvación. Tú eres el que tiene o la que tiene que cuidar tu salvación con temor y temblor. No son otras personas fuera de ti. Eres tú mismo, eres tú misma. Y mire cómo le sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, pero también de la doctrina. Yo como pastor tengo que tener cuidado de mí mismo y de la doctrina. Porque otros quieren cambiar dentro de la iglesia, no quiere decir que yo voy a cambiar la doctrina. Incluso seguimos siendo de sana doctrina. Seguimos siendo pentecostales de la cabeza a los pies. Y si hay algo que se ha infiltrado en nuestras vidas espirituales, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque nosotros tenemos que mantenernos en lo que hemos creído desde un principio. Y también le dice, persiste en ello. Una persona que posee individualismo es persistente para lograr lo que anhela y lo que desea. No depende de otros. Amén. Por eso, mire, hermano, es que esto es algo tan, a la misma vez, es algo tan sencillo y tan simple. Si usted está falto de trabajo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Buscarlo. Entonces hay personas que esperan que el trabajo les llegue a la casa. Ellos, amén, esperan que el trabajo toque a la puerta de sus casas. Soy yo, trabajo, vine a buscarte. No, usted se tiene que levantar de donde está. Entonces salir a buscar trabajo. Usted tiene que salir a buscar trabajo. Eso se llama individualismo. Usted asume responsabilidad por lo que usted hace, en la forma que usted piensa. Amén. De lo que dice. Usted es responsable por esas acciones. Persiste en ello, persiste. Sigue orando, sigue ayunando, aunque otros lo dejen de hacer. Pues haciendo esto, ¿qué pasará? Te salvarás a ti mismo. Te salvarás a ti misma y a los que te oyeren. Pero los que te oyeren tienen que entender que ellos tienen también individualismo. Si no te quieren oír, pues que no te oigan. Pero tú sigues haciendo lo que estás haciendo para el Señor. Yo como pastor no puedo rendirme, tengo que ser persistente. Amén. Muchos me oirán y cambiarán. Muchos me oirán, pero no cambiarán. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para el Señor. Dios me ha llamado a esto. Yo tengo que ser persistente. Yo como individuo tengo que ser persistente. Tengo que cuidarme de mí mismo. La gente muchas veces menciona al diablo en todo lo que le sucede en su vida. Pero usted sabe qué. ¿Usted sabe qué? Muchas veces el culpable, de todo lo que nosotros, pasamos, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Por eso Pablo se lo dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No son las voces, externas, lo que viene de afuera, lo que susurra a tu oído. No. Eres tú, eres tú. Tú eres el que aceptas esas voces externas o no. Está en nosotros, iglesia. Por eso, cuando aquel profeta es enviado de parte de Dios al rey Acab, para dejarle saber, te voy a entregar este pueblo en tus manos. Amén. Acab le pregunta al profeta, ¿y quién comenzará la batalla? Amén. Como el tema, ¿verdad? Del servicio de niños el miércoles pasado, que fue bajo el tema de guerra. Amén. ¿Quién comenzará la batalla? Y el profeta le responde, una simple palabra, pero una palabra con autoridad y con poder. Tú. ¿Quién comenzará la batalla? Tú. ¿Quién comenzará la batalla? Yo. Entonces, usted no entra, amén. Usted no entra al terreno de batalla, amén, porque otro lo hace. Esto comienza contigo, esto comienza conmigo. Es como David, amén. El pueblo tuvo miedo ante aquel, amén, gigante, Goliat. Pero ¿qué hizo David? David tomó la iniciativa ¿de qué? De correr a la línea
de batalla. No esperó por el pueblo, pero el pueblo estaba atemorizado. Entonces David se iba a atemorizar también. Entonces, si sucede algo en la iglesia, ¿ustedes se van a atemorizar y yo como pastor también? No. Si ustedes se atemorizan, yo estoy supuesto a mantenerme firme, a mantenerme, amén, valiente, amén, para batallar en contra de todo aquello que venga, amén, a nosotros. Entonces David asumió, amén, responsabilidad propia. David tomó la iniciativa. David practicó el individualismo. David practicó la independencia. No, yo voy y corro a la línea de batalla. Esto comienza con nosotros, iglesia. Esto comienza con nosotros. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Comienza con nosotros. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero empieza conmigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero comienza contigo. Por eso en esta hermosa tarde, amén, estamos hablando del individualismo. Y ya estamos por culminar con este estudio bíblico. El individualismo. Y yo quiero culminar este estudio bíblico dándote nuevamente la definición de la palabra individualismo. El individualismo es la práctica. Practica. Ponlo en práctica. La práctica y la creencia. O sea, que mientras practiques, mientras actúes, sigue creyendo. Ten esa convicción. Amén. De que lo que estás haciendo, de que lo que estás hablando es real y verdadero. La creencia de la independencia en la forma de pensar y actuar con el propósito de permitir el desarrollo del carácter individual de una persona. ¿Cómo tú quieres que tu carácter se desarrolle como individuo, como cristiano, como líder? Fácilmente. Seguir practicando y seguir creyendo, amén, de la independencia en la forma de pensar y actuar. Tú eres responsable por lo que tú haces. Tú eres responsable por lo que tú dices. Tú eres responsable por todo lo que suceda en tu vida. Por eso Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5, dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Tú tienes que llevar tu propia cruz. Lo que mencionamos el martes pasado. Cuando el Señor dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está en nosotros como individuos seguir a Jesús. Pero para seguirlo tenemos que ¿qué? Tomar nuestra propia cruz y negarnos a nosotros mismos. Así que en esta hermosa tarde del Señor, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios. Amén. Por este estudio bíblico que llevamos, amén, a cabo en estas 2 semanas, amén. Yo sé que ha sido de bendición. Yo sé que a través de este estudio bíblico usted no va a ser el mismo, usted no va a ser la misma. Amén. Así que mire, practique, amén, el individualismo. Usted es responsable por sus propias acciones. Usted es responsable por su propia forma de actuar y de pensar. Amén. Así que en esta hermosa tarde oremos, amén, y así damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa hora, gracias, Señor, por la culminación de este estudio bíblico. Gracias, Dios mío, Señor amado, porque sabemos que ha sido de bendición para todo oyente y cada vidente. Gracias, Dios mío, porque es tu palabra, la enseñanza de la misma, la que nos hace fuerte, la que nos fortalece, oh Dios mío, para que podamos estar firmes en el día malo. Gracias te damos, Señor, en esta hora por cada uno
de los que han sintonizado, Señor, este estudio bíblico, a este video, Señor. Bendícelos en sus hogares, Dios mío. Que tu bendición nunca, Señor, falte en medio de sus casas. En esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor amado, sabiendo, Dios de la gloria, que tú, Dios mío, Señor amado, eres el responsable de que nosotros podamos, Señor, hacer esto. Por eso en esta hora, Dios mío, te damos toda gloria y toda honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde queremos anunciarles que mañana será nuestro próximo servicio auspiciado por la Sociedad de Jóvenes. Así que todos los jóvenes, amén, los padres estén, amén, pendientes, amén, que sus jóvenes estén preparados para el día de mañana con su uniforme listos, amén, para adorar al Señor, amén. Así que todos los adultos también vamos a respaldar el servicio de jóvenes. Recuerde que el domingo tenemos el ayuno congregacional que vamos a comenzar en nuestras casas y lo vamos, amén, a culminar, amén, en el templo, amén. A ver, todos aquellos, ¿verdad?, que puedan resistir todo ese tiempo, pues amén, trate todo lo posible por hacerlo. Aquellos que no, pues entendemos, amén. Recuerde que el ayuno es algo entre usted y Dios, amén. Y esto lo hacemos, amén, para mantener la iglesia fortalecida en lo que es la vida espiritual y la salvación, amén. Así que este próximo domingo, amén, comenzamos el ayuno congregación en nuestros hogares y lo seguimos y culminamos en el templo, amén. Recuerde también que ya para el primer viernes de octubre comenzamos, amén, otro servicio, amén. Vamos a comenzar con el servicio misionero. Todos los primeros viernes de cada mes va a ser culto misionero y el resto de los viernes va a ser servicio de oración, amén. Así que haga apunte de todo eso, amén. Seguimos añadiendo, amén, poco a poco los servicios, amén. Esperamos, ¿verdad?, que esto de la pandemia pues se da un poco, si no, pues amén, vamos a mantenernos, ¿verdad?, pues protegiéndonos, amén, tomando todo tipo de precaución, amén, porque queremos, amén, que el pueblo esté, amén, saludable, amén. Así que en esta hermosa hora, Dios me los bendiga, amén, y hacia adelante en el Señor.